Muy bien, vamos a continuar. En esta segunda parte vamos a trabajar funciones por tramos, funciones partidas o funciones por partes. De estas funciones, más que nada, vamos a ver cómo las graficamos, ¿sí? Cómo interpretamos esta función, porque estas funciones van a tener diferentes tramos, ¿sí? El dominio va a estar dividido en diferentes subdominios y cada uno de estos va a tener una función lineal, una función cuadrática, una exponencial, logarítmica, las funciones que ya estuvimos trabajando. Es más que nada para que podamos graficar estas funciones e interpretar qué pasa con el dominio. Nada más que eso, ¿sí? No vamos a hacer el análisis de la función como veníamos trabajando con nuestras funciones. Como ya estamos trabajando con funciones, continuamos viendo este tipo de función que la vamos a utilizar más adelante, ¿sí? Por ahora, entonces, con la función por partes, lo que vamos a trabajar es la parte gráfica nada más. Bien. Entonces, bien. Bueno, estas funciones, como decías, las podemos llamar de diferentes maneras, funciones partidas, por tramos o por partes, ¿sí? Entonces, el dominio es el que está partido según el valor de x que usamos en una u otra ley de formación, o bien la fórmula, ¿sí? Para hallar su imagen. Por ejemplo, fíjense, tenemos esta función f de x que es x más 3, si x es menor, ahí aparece otra vez este símbolo de desigualdad, menor a menos 1. Y x más 1 si x es mayor o igual, acá aparece el igual, que menos 1. Entonces, fíjense que esta función tiene estos dos tramos y en el primer tramo tenemos una función lineal y en la segunda también tenemos una función lineal. Ya sabemos graficar la función lineal, así que lo que vamos a tener que considerar acá es qué pasa con estos subdominios que nos queda en cada una de estas leyes de formación. Entonces, por ejemplo, en el primer tramo, ¿sí? Donde tenemos x más 3, es para todos los valores que sean menores a menos 1. Entonces, cuando vayamos a graficar esta función, vamos a tomar los valores de x que sean menores a menos 1. ¿Sí? En el segundo tramo tenemos la función x más 1 para todos los valores que sean mayores o iguales a menos 1. Entonces, ¿cómo vamos a graficar esta función? Podríamos graficar las dos funciones lineales como sabemos, ¿no? Marcando la ordenada y la pendiente, trazamos la recta, ¿sí? Pero, ¿qué va a pasar en esta función? Como el dominio no es todos los reales para cada una de estas dos partes, vamos a graficar una parte del gráfico que no corresponde, ¿sí? Porque, por ejemplo, para la primera función x más 3, solamente tenemos que tomar los valores que son menores a menos 1. Entonces, para este tipo de función, lo más conveniente va a ser que armemos una tabla de valores, porque como vamos a necesitar para determinados valores de x, ¿sí? No va a ser necesario hacer todo el gráfico de la función. Entonces, para el primer tramo, fíjense en que como x es menor a menos 1, los menores los tenemos hacia la izquierda, así que sería el intervalo de menos infinito a menos 1. ¿Sí? Y en el segundo tramo, como x es mayor, ¿sí?, a menos 1, sería de menos 1 hacia la derecha, de menos 1 más infinito. Y además, como dice que puede ser igual, acá escribimos el corchete. ¿Sí? Recuerden que el corchete lo incluye. Cuando armemos la tabla de valores, vamos a tomar valores que pertenezcan a esos intervalos. ¿Sí? Entonces, de menos infinito a menos 1 serían menores a menos 1. Vamos a tener menos 2, menos 3, menos 4. ¿Y qué pasa en este caso? Está incluido el menos 1, ¿sí? Por más que no esté incluido en el intervalo, lo vamos a escribir en la tabla, porque ¿qué pasa si yo pongo a partir del menos 2?
que es menor a -1. Estoy olvidándome de todos esos puntos que están entre -1 y -2, ¿sí? El -1,1, el -1,2, el -1,3, ¿sí? Entonces, vamos a poner el -1 en la tabla, vamos a ubicar ese punto, ¿sí? Y después vemos qué hacemos con ese gráfico. Una vez que tenemos los valores de x, encontramos los valores de la imagen reemplazando en la función x más 3. Lo mismo con el segundo tramo. Valores mayores a -1. El -1 en este caso está incluido, lo ponemos. -1, 0, 1, 2. ¿Sí? Reemplazamos en esta fórmula x más 1, ¿sí? Y encontramos las imágenes. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ubicar estos puntos en el plano y vamos a graficar. ¿No? Entonces, tenemos como el dominio está dividido en dos subdominios y se divide, ¿sí? Ese cambio se hace en -1. Pensemos en -1 una recta vertical que va a separar el gráfico en dos partes. Hacia la izquierda, la parte que dice x menor, y hacia la derecha, la parte que dice x mayor. Entonces, hacia la izquierda tenemos este gráfico en azul que corresponde al primer tramo, y hacia la derecha el que corresponde al segundo tramo. Ahí vamos marcando los puntos que era para -1, 2, para -2, 1, para -3, 0, para -4, -1. Y para el otro tramo era para -1, 0, para 0, 1, para 1, 2, para 2, 3. ¿Qué pasa en este caso? El punto -1, 2, ¿sí? Que lo incluimos en la tabla para el primer tramo, en realidad no está incluido, no pertenece a este tramo, porque dijimos que x no podía ser -1. ¿Qué pasa? Lo agregamos este punto en el gráfico, así sabemos hasta dónde llegamos con el gráfico, si no, capaz que lo terminamos acá y nos faltarían todos estos puntos. Entonces, lo agregamos en el gráfico, llegamos hasta el punto -1, 2, pero ese va a ser un punto vacío, porque ese punto no pertenece a ese tramo. Ahora, el punto -1, 0 sí pertenece a este tramo, ¿sí? Por eso es un punto lleno, porque acá, en este segundo tramo, estamos incluyendo al -1, ¿sí? Por eso ahí aparece ese punto remarcado para indicar que ese es el punto que pertenece a la función. Entonces, cuando vayamos a graficar una función por tramos, vamos a armar tabla de valores para cada uno de los tramos, ¿sí? Que tengamos, considerando la restricción que nos da acá para x, ¿sí? Y una vez que tenemos el gráfico, tenemos que fijarnos si ese punto pertenece o no a ese tramo. Por ejemplo, el punto -1, 2, que correspondía al primer tramo, no pertenece, entonces ahí hacemos un círculo, ¿sí? Un punto vacío. Y en el que lo incluye, hacemos ese punto. Ahí si quieren se remarca, se hace un punto lleno, como que se pinta, o si no lo dejan, ¿sí? Se entiende que, por ejemplo, si está solamente como si fuera hasta acá, este punto está incluido. Para indicar que no está incluido, hacemos un círculo. Bien, básicamente es esto con todas las funciones. Y ahora vamos a ir viendo diferentes ejemplos para que vean, digamos, tengan más ejemplos a ver qué pasa con estas funciones por tramos. Pero simplemente es esto, armar una tabla de valores para cada uno de los tramos, darse cuenta cuáles son los valores que podemos tomar de x y después poder decir si ese punto pertenece o no a ese tramo. Veamos, en este caso tenemos la función que es 5x más 2 si x es menor o igual a 2, es una función lineal, y en el segundo tramo tenemos x al cuadrado menos 3x más 2 si x es mayor a 2. Acá tenemos una función cuadrática. Lo mismo, puedo graficar la función lineal como veníamos graficando, puedo graficar la función cuadrática buscando las raíces, el vértice, pero tal vez cuando grafiquemos esta parábola, que corresponde a la función cuadrática, no grafiquemos toda la parábola, sino capaz que nos quede un pedacito. Entonces hicimos un montón de procedimientos y no era necesario. Entonces, para el primer tramo tomamos valores de x menores a 2.
menores a 2 tenemos 1, 0, menos 1, menos 2. Incluimos en este caso el 2. Reemplazamos en la ecuación y encontramos las imágenes. Lo mismo con la segunda ecuación, con el segundo tramo. En esta función cuadrática. Acá dice x mayores a 2. Aunque no esté incluido, lo agregamos porque después el punto 2, 0 es el que va a ser el punto vacío. Mayores a 2, entonces tenemos 2, bueno, 3, 4, 5, 6. Reemplazamos en la ecuación y encontramos la imagen de cada uno de estos puntos, de estos valores de x. Ubicamos los puntos en el plano, ¿sí? Y fíjense en qué nos quedó. La recta en verde, que es la que corresponde a la función lineal, fíjense en lo mismo. Si yo trazo una línea vertical, ¿sí? En x igual 2, me quedan dos partes del gráfico. La recta en verde corresponde al primer tramo y esta parte, esta curva en rojo, que corresponde a una parte de la parábola, ¿sí? Por eso les decía, capaz que si ustedes buscaban raíces, ordenada al origen, vértice, graficaban toda esta parte que no iba a ser necesaria, porque a nosotros nos interesa de 2 a más infinito. Bien, ¿y qué pasa acá en este caso? Una vez que marcamos los puntos, los unimos, tenemos que considerar dónde tenemos el punto vacío, en el tramo que no incluye al 2, o sea, en el segundo. Por eso acá en el punto 2, 0, que les había dicho antes 2, 0, es que tenemos ese círculo, ese punto vacío. Avanzo con otro ejemplo. Cualquier cosa, me preguntan, ¿sí? En esta función tenemos en uno de los tramos x al cuadrado más 4x si x es menor a menos 1. Tenemos una función cuadrática. Y en el segundo tramo tenemos 2 a la x si x es mayor o igual que menos 1. Tenemos una función exponencial. Bien, armamos la tabla para cada uno de los tramos. Entonces, menor a menos 1, entonces vamos a incluir el menos 1, pero después vamos a saber que como este menos 1 acá no está incluido, este va a ser el punto vacío. Y menor a menos 1, ¿qué tenemos? Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Reemplazamos en x y encontramos las imágenes de cada uno. Vamos con la segunda tabla que corresponde a una función exponencial. X mayor a menos 1. Ponemos el menos 1, mayores tenemos hacia la derecha. 0, 1, 2, 3. Reemplazamos en la ecuación y encontramos las imágenes. Entonces, fíjense que en este caso nos quedó esta parte de la parábola, ¿sí? Donde el punto menos 1, menos 3 es el punto vacío, ¿sí? Porque dijimos que el menos 1 no está incluido en este primer tramo. Y después de menos 1 hacia la derecha tenemos esta parte de la hipérbola de la función exponencial. Fíjense que tenemos una parte de la hipérbola. Sigo con otro ejemplo. En este caso, la función tiene 3 tramos, pero la forma de analizarlo es la misma, ¿sí? Entonces, para el primer tramo tenemos menos 2 si x es menor a menos 3. ¿Qué pasa con esta función? Tenemos la función menos 2. Esta función la vimos en la primer clase, ¿sí? Donde teníamos una función constante, ¿sí? En el segundo tramo tenemos x cuadrado si x es mayor a menos 3 y menor, perdón, x es mayor o igual a menos 3 y x es menor o igual a 3. O sea que es el intervalo de menos 3 a 3. ¿Sí? Y en este caso tenemos una función cuadrática. Y en el tercer tramo tenemos logaritmo base 2 de x menos 2. ¿Sí? En este caso, cuando x es mayor a 3. Y en este tercer tramo tenemos una función logarítmica. Entonces, vamos a armar la tabla de valores, ¿sí? Para los 3 tramos. Cuando vamos a reemplazar en la primera tabla, del primer tramo,
X tiene que ser menor a menos 3. Entonces vamos a poner el menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. El menos 3 no está incluido, así que sabemos que este va a ser un punto vacío. ¿Y qué pasa en este caso? ¿Por qué se repite menos 2 en todo? Porque en realidad acá no tengo X para reemplazar. Entonces, el resultado siempre va a ser el valor de menos 2. Recordemos que la función constante es una recta horizontal, ¿sí? Que va a cortar en este caso y en menos 2. Así que siempre la imagen va a ser menos 2. Esta tabla no es necesario hacerla. Está hecha para que vean que siempre da menos 2, pero no hace falta hacerla. Trazamos una recta horizontal en Y igual menos 2. Vamos con la segunda tabla. Valores que estén entre menos 3 y 3. Entonces puedo tomar menos 3, 0, 1, 3. Y reemplazamos en las X, reemplazamos en la ecuación y encontramos la imagen. Tercer tramo tenemos la función logarítmica con valores de X mayores a 3. Fíjense en que el 3 tampoco está incluido, así que este punto 3, 0 va a ser un punto vacío. Mayores a 3 tenemos 3, tenemos 4, 5, 6. Incluimos el 3 y 3, 0 va a ser el punto vacío. Reemplazamos en las X y ahí vamos a tener las imágenes. Bien. Nos queda de esta manera. Fíjense que primero, el primer corte se podría decir que se hace en menos 3. X igual menos 3. Entonces, si yo tengo menos 3, hacia la izquierda tengo un gráfico y hacia la derecha tengo otro. Cuando X era menor a menos 3, teníamos la función constante que nos queda esta recta horizontal en Y igual menos 2. Y dijimos que el punto menos 3 menos 2 era el punto vacío. Por eso, ahí tenemos este círculo. Después, entre menos 3 y 3, teníamos el gráfico de la función cuadrática. Ahí nos queda la parábola graficada, ¿sí? En este caso, está incluido el menos 3 y está incluido el 3. Por eso aparece el punto lleno. Y el otro tramo estaba de 3 hacia la derecha, que es una función logarítmica, ¿sí? Y dijimos que el punto 3, 0 iba a ser un punto vacío. Por eso ahí tenemos el punto vacío. Vamos con otro ejemplo, ¿sí? Estos son más que nada ejemplos para ver cómo hacemos los gráficos, ¿sí? Bien. Sí. Y bueno, por ejemplo, si reemplazamos por 3, resolvemos 3 menos 2, 1, y hacemos logaritmo de base 2 de 1. Como el argumento es 1, ese logaritmo va a ser 0. Si reemplazo por 4, 4 menos 2, 2, logaritmo de base 2 de 2 es 1. Claro, siempre logaritmo de, ahí sería el logaritmo de el argumento de lo que te queda y después dividido el logaritmo de 2, que es la base. Claro. Y después con la base 2, sí. Profe, Sí, después sería logaritmo de 2 dividido logaritmo de 2, ¿cierto? claro, Eso. claro, por eso como los dos logaritmos son iguales, ese logaritmo después da 1. Ok, Y en gracias. este caso, si reemplazamos por 5, 5 menos 2, 3, quedaría logaritmo de 3 dividido logaritmo de 2. Queda aproximadamente 1,58. Si reemplazamos por 6, 6 menos 2 es 4, logaritmo de 4 dividido logaritmo de 2. ¿Sí? O sea, 2, ¿a cuánto lo elevo para que me dé 4? Lo tengo que elevar al cuadrado. Y si no hay, hacemos el cambio de bases, logaritmo de 4 dividido logaritmo de 2. Vamos con este ejemplo que tenemos, 3 tramos otra vez, donde en el primer tramo dice que tenemos x más 3 si x es menor a 1. Tenemos una función lineal. En el segundo tramo tenemos 3 a la x menos 1 si x es mayor a 1. Tenemos una función exponencial. Y en el tercer tramo es logaritmo de base 4 de x si x es igual a 1. A ver, ¿cómo armamos la tabla para estos tres casos? Primero,
En el primer tramo, x es menor a 1, ¿sí? Entonces, los menores a 1 son 0, menos 1, menos 2. Agregamos el 1 a la tabla para saber hasta dónde llegamos con el gráfico y sabemos que el punto 1, 4 va a ser un punto vacío. Reemplazamos en las x y encontramos los valores de la imagen. Vamos con la siguiente tabla. Tenemos 3 a la x menos 1 si x es mayor a 1. Entonces los mayores tenemos 2, 3, 4. Incluimos el 1, ¿sí? En la tabla, pero sabemos que el punto 1, 1 va a estar, va a ser el punto vacío, ¿sí? Reemplazamos en las x, resolvemos la potencia y encontramos las imágenes. Bien. Vamos a la tercera tabla. En este caso, que tenemos la función logarítmica, logaritmo de base 4 de x, fíjense en que dice que solamente x puede tomar el valor 1. Entonces, mi tabla en realidad va a tener solamente cuando x vale 1. Acá está vacío porque no tengo otros números para reemplazar, porque ahí me dice solamente que puedo reemplazar cuando x toma el valor 1. Y ese va a ser el punto lleno, ¿sí? El punto 1, 0. Ahí reemplazamos a la x por 1 y resolvemos el logaritmo. Entonces, ¿cómo nos queda este gráfico? Entonces, me paro en el 1, hacia la izquierda tengo los que son menores, o sea, la función lineal, ¿sí? Y hacia la derecha esa parte de la función exponencial, esa parte de la hipérbola, ¿sí? Como dijimos, el punto 1, 4 es un punto vacío porque no está incluido en esta rama, en este tramo, y el punto 1, 1 también es un punto vacío porque no está incluido en este tramo. ¿Dónde está incluido el 1? En este tramo, en el tercero. Y en realidad de la tercera parte solamente tenemos el punto 1, 0. Por eso ahí nos quedó ese puntito rojo, ¿correcto? Por eso ahí nos queda ese punto rojo que sería la raíz, ¿no? Que es el único punto que corresponde al tercer tramo, ¿sí? Esto más que nada por si llega a aparecer en una expresión menor, mayor y el igual. Vamos con este es el último ejemplo. Tenemos en el primer tramo, menos 2x² menos 3x más 4, si x es menor a 0. Después, acá tenemos una función cuadrática. En el segundo tramo, 4, o sea, otra vez una función constante, ¿sí? Cuando x es mayor o igual a 0 y cuando x es menor o igual a 2. Entonces, va a ser una recta horizontal entre 0 y 2. Y el tercer tramo tenemos logaritmo de base 2 de x más 3 si x es mayor a 2. Tenemos una función logarítmica. A ver, primer tramo. X menor a 0. Menores a 0 tenemos menos 1, menos 2. Incluimos el 0 en la tabla y sabemos que el punto 0, 4 va a ser el punto vacío. Para el segundo tramo no hace falta armar la tabla porque dijimos que es una recta horizontal, así que pasamos al tercer tramo y reemplazamos por valores que sean mayores a 2. 3, 4. Incluimos el 2 en la tabla para poder determinar cuál es el punto vacío, que sería el punto 2, 4. ¿Cómo nos queda en este caso? Fíjense en que en este caso se unieron estos tramos. En los anteriores no se unían. Eso puede pasar, que queden unidos, como acá se unieron los tres tramos. O puede ser que queden dos tramos unidos, uno separado, o que queden todos separados como nos pasó en los anteriores. Entonces tenemos, el primer tramo lo teníamos hasta 0, ¿no? De 0 a la izquierda teníamos el gráfico de la función cuadrática, ¿sí? ¿Qué pasaba? El punto 0,4 del primer tramo no está incluido en la función cuadrática, este que tenemos en marrón. Por eso está el círculo en marrón. No está incluido el punto 0,4 en el primer tramo. ¿Dónde está incluido? En el segundo tramo. Entonces acá, por eso adentro aparece verde. Tenemos la recta horizontal en y al 4 entre 0 y 2. Y después tenemos el tramo de la función logarítmica, que tampoco está incluyendo al 2, ¿sí? Entonces el punto 2, 4 no está incluido en el tercer tramo, en la que está en azul. Por eso aparece el círculo azul. Pero ¿dónde está incluido el punto 2, 4? En la
función, constante, ¿sí? Ahí en realidad no sería necesario hacer el punto vacío, porque como para una función, para un tramo es un punto vacío, pero justo a continuación está el otro tramo y es un punto lleno, en realidad no hace falta remarcar ese círculo. Lo mismo pasa acá. Ahí está remarcado para que vean que un tramo no lo incluye, pero ese punto está incluido en el otro tramo a continuación, ¿sí? Entonces, está marcado de esa manera, pero no es necesario marcarlo. Se puede hacer el trazo continuo y listo, ¿sí? Sin hacer ese punto vacío, ¿sí? Pero fíjense en que, más allá de que esté remarcado el punto vacío, adentro del punto hay algo, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, que teníamos ahí el agujerito, ¿sí? Entonces, de funciones por tramos, es más que nada para que puedan identificar todas las funciones que estuvimos trabajando, graficarlas y poder determinar el intervalo, ¿sí? Que corresponde a cada tramo, ¿sí? Y después poder graficarlo. Solamente esto, porque después lo que vamos a hacer con este tipo de funciones es hacer un análisis en particular que lo vamos a ver para la segunda parte, ¿sí? Bueno, a ver, hasta acá llegamos con lo que es todo estudio de funciones, así que escucho dudas, preguntas. A ver, esperen que dejo de compartir y veo lo que están escribiendo. O si me quieren preguntar, pregunten. Profe, ¿se puede dar la casualidad de que en las funciones por tramos haya casos con perpendiculares o con oblicuas? ¿En qué tramos se hagan cortes entre ellos? Y no, en realidad no se van a poder cruzar, ¿sí? Porque si no, si se cruzan, o sea, vos lo pensaste con perpendiculares y oblicuas, pero pensarlo para cualquier función. No se van a poder superponer estos dos gráficos, porque si no, dos valores, X tendría dos imágenes, y no podríamos. Sí, a ver si, por ejemplo, si yo tengo, ¿no? Lo hago con una recta porque fue que me preguntaste con recta, porque es lo mismo, ¿no? Igualmente, si yo tengo esta recta, ¿sí? Me dice cuando X es menor a 1, ¿no? No puedo tener una recta que esté así. A esto te referís, ¿no? Porque si no, ¿qué pasaría? Bueno, acá tiene el círculo. Esta recta es la que corresponde cuando X es menor a 1. Y esta recta que tengo en rojo no podría empezar antes, tendría que empezar cuando X es mayor o igual que 1. No puede empezar, por ejemplo, en menos 1. Tiene que, una vez que una termina, ahí recién, desde acá, la otra empieza. No se pueden superponer los gráficos, ¿sí? Lo mismo que si tuviéramos una parábola o una hipérbola. No pueden tener la misma función, tomar mismos valores de X, porque si no, ese valor de X, por ejemplo, 1, tendría, por ejemplo, vamos a tomar el número 0, tendría esta imagen y esta imagen, tendría dos imágenes y no sería una función. Entonces no se pueden superponer los gráficos. Cuando termina uno, empieza el otro, así que esta parte no podría estar, ¿sí? Claro, lo más cercano entonces que pueden llegar a estar es que sean uniones así como vimos en los últimos Claro ejemplos. que tenga acá y no sé, y acá, por ejemplo, empieza una parábola. Ahí sí, que estén unidas en los extremos, para que se entienda de una manera. Pero no pueden juntarse, no puedo tener así, ¿sí? Porque pasaría lo mismo. Para este valor de X tengo esta imagen y esta imagen, ¿sí? Lo mismo si esto lo prolongo. No podría ser así el gráfico de una función por tramos. Esto ya es otra cosa. ¿Sí? Acá esto es un sistema de ecuaciones. No puede ser, o sea, cuando
termina una, empieza la otra. Así que, así superpuestas, no nos pueden quedar. Lo que yo les decía, si ustedes tienen una función cuadrática, puedo graficar la función cuadrática, puedo graficar la función lineal, pero después voy a tener que borrar eso que me queda superpuesto, ¿sí? Si yo grafico toda la función cuadrática, por ejemplo así, después me tengo que fijar, para que, esta era x mayor o igual a 1, entonces, de acá para allá me sirve, esto de acá no me sirve y lo tengo que borrar. Entonces, para no hacer eso, es que armamos una tabla de valores ya directamente con los valores que podemos tomar de x. Y en este caso el 1 lo incluimos en en los dos tramos para saber hasta dónde llego. Y después digo, bueno, no lo incluye esta función, hago el punto vacío, ¿sí? Y acá podríamos decir, bueno, pero lo incluye la que está en rojo, entonces puedo pintar en rojo. Entonces ahí se entiende que la función lineal no incluye al 1, pero la función cuadrática sí. Bien, a ver, ¿alguna otra consulta de lo que estuvimos trabajando de funciones por tramos? O si quieren ir preguntándome de ejercicios del módulo, del trabajo práctico. Profe, yo tengo una Eh, consulta, sí. pero es de una clase anterior, creo que la anterior, de hecho. Sobre Sí, Ruffine, que no me quedó muy claro. ¿Podría explicarlo de vuelta? sí, cuando aplicamos la regla de Ruffini, lo que hacemos es, nos va a servir para encontrar cuáles son las raíces de una función polinómica, ¿sí? Una función polinómica de grado 3, porque si fuera de grado 2 tenemos la fórmula resolvente, y si fuera de grado 1 podemos resolver directamente la ecuación. Entonces, si yo tengo una función polinómica de grado 3, para encontrar cuáles son las raíces, podríamos utilizar la regla de Ruffini, ¿sí? A ver, por ejemplo, a ver si hay alguno... Esperen que busco de... a ver si de paso hacemos alguno de los que está... Ujú. Ah, bueno, a ver, porque estaba buscando a ver si había alguno de los ejercicios en el módulo que tengan la función de grado 3 o grado 4 para encontrar las raíces, pero en realidad ya están factorizados. Pero bueno, lo que podemos hacer es, por ejemplo, aplicar la regla de Ruffini con una función de grado 2, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el 28, a ver, para poner un polinomio que podamos encontrar bien las raíces. Bueno, bueno, vamos a aplicarlo con un polinomio de grado 2, que es lo mismo. Por ejemplo, en el ejercicio 28, que tienen que graficar, aparece la función que es f de x, que es x al cuadrado más 4x menos 5. Bueno, esto es una función cuadrática. Si quisiéramos graficar esta función cuadrática, ¿qué podemos hacer? Buscamos las raíces con la fórmula resolvente, ¿sí? Y buscamos el vértice y más. Pero bueno, otra forma de buscar las raíces es aplicar la regla de Ruffini y encontrar cuáles son los valores que hacen cero esa función. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de raíces? Los divisores del término independiente. Voy a tratar de no escribir acá, que justo da el brillo. Raíz, entonces, los divisores de menos 5. Los divisores de menos 5 son 1, positivo y negativo, y el 5. Estas son las posibilidades. ¿Cómo sé si uno de estos valores es o no raíz del polinomio?
Cuando yo reemplace el número que yo elija acá, ¿sí? Cuando lo reemplace en la función, me tiene que dar 0. ¿Sí? Esto sirve para cualquier polinomio, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5. Lo que pasa es que cuanto mayor sea el grado, más raíces tiene y más procedimientos vamos a realizar. Entonces, por ejemplo, si yo reemplazo con el número 5, elijo el 5, ¿no? Voy a hacer 5 al cuadrado más 4 por 5 menos 5, ¿no? 5 al cuadrado más 4 por 5 menos 5. ¿Qué pasa? Esto me da 40. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 5 no es raíz. Voy a probar con otro número, ¿sí? Por ejemplo, pruebo con menos 5. Entonces sería menos 5 al cuadrado más 4 por menos 5, menos 5. Cuando resolvemos eso nos da 0. ¿Qué quiere decir? Que menos 5 es raíz del polinomio, ¿sí? O raíz de esta función cuadrática, ¿sí? Entonces, como ya conozco la raíz que es menos 5, ahora voy a aplicar la regla de Ruffini. Para aplicar la regla de Ruffini lo que vamos a hacer es escribir los coeficientes de cada uno de los términos, ¿sí? Siempre tiene que estar ordenado, del exponente más grande al exponente más chico. Acá, coeficiente de x cuadrado es 1. Es un poquito más a la derecha. 1. Coeficiente de x es 4. Coeficiente del término independiente, menos 5. ¿Sí? Obviamente que si yo tengo más términos, voy a escribir todos los coeficientes. Y acá vamos a escribir la raíz que encontramos, menos 5. Profe, ¿con una sola raíz basta? Sí, porque después con lo que nos quede acá podemos encontrar la segunda, o las que quedan. Entonces, el primer número lo vamos a bajar. Para empezar, con una alcanza. Bajamos el primer número. Y después multiplicamos. 1 por menos 5, menos 5, lo ponemos acá. Y después estos valores se suman. 4 más menos 5 nos da menos 1. Otra vez lo mismo, menos 1 por menos 5 nos queda 5. Estos dos los sumamos y nos queda 0. Nos tiene que dar 0, ¿sí? Porque si no, no sería raíz. Entonces, ¿cómo nos queda ahora el polinomio? Como este era polinomio de grado 2, acá nos va a quedar con polinomio de grado 1. ¿Sí? Entonces sería 1x a la 1 menos 1, porque este sería x a la 0. Como este es grado 1, este es grado 0. Si esto hubiera sido grado 3, este empezaba siendo grado 2 y vamos de forma decreciente. Bien. Y como la raíz es menos 5, lo escribimos con el opuesto, x más 5. Entonces, ahí, en realidad, ya puedo ver cuáles son las dos raíces, porque acá esta función ya me quedó expresada de forma factorizada. ¿Por qué nos quedó de forma factorizada? Porque nos quedó como el producto de estos dos paréntesis. Entonces, acá ya puedo ver cuáles son las dos raíces. Una raíz es la que encontramos primero. Bueno, le pongo primero porque lo encontramos primero, pero es indistinto. Menos 5. Y la otra raíz la puedo ver acá, porque es el valor opuesto. En este caso, 1. La segunda raíz es 1. ¿Sí? Entonces, cuando aplicamos la regla de Ruffini, escribo los coeficientes, ¿sí? Pero previamente necesito saber qué número escribo acá, ¿sí? Reemplazando uno de estos valores en la función para que nos dé 0, ¿sí? Y después, el primero baja, multiplicamos, se pone abajo el siguiente coeficiente y después sumamos. Se multiplica, se pone abajo del siguiente coeficiente y se suma, ¿sí? Eso va a depender, la cantidad de veces que lo hagamos, la cantidad de raíces que tenga. Como acá es de grado 2, tengo dos raíces. Una la encontramos acá y la otra la encontramos una vez que escribimos el resultado de la regla de Ruffini, ¿sí? Pero si esto fuera grado 3, cuando lo escribimos acá nos queda grado 2 y ahí tendríamos que seguir un poco más con Ruffini o aplicar la fórmula resolvente. Profe, Sí. a mí no me queda claro, o sea, como que me cuesta
usted después pasa, como esto es de grado 2, después abajo, cuando la escribe en forma polinómica, la pasa a grado 1, ¿no? Sí, siempre vamos bajando un grado. Y acá pone un x menos 1. O sea que sería el menos 1 de que está abajo del menos 5, ¿no? Ese que está ahí usted apuntando, baja. Y esa x, ¿qué sería la otra? Esa. Esta de esta, porque como este es x al cuadrado, esta va a ser x a la 1. Y esta es x a la 1. Ah, claro, la de arriba era x al cuadrado porque es el coeficiente independiente. ¿Cómo dice? Claro. Sí. Sí, el principal sería. Claro, exactamente, sí. Entonces este que queda es para el 1 que queda, es para esta x. Ok, gracias. Si fuera de grado 5, profe, habría que hacer 3 veces Ruffini y después fórmula resolvente. Exactamente, Ok. sí. Sí. En ese mismo ítem hay un ejercicio que es grado 5 justamente, pero no va a ser necesario hacer eso porque es el ítem C. En el C tienen la función es f de x a la quinta, más 6x cuarta. Ejercicio 28, más 9x cubo. Bien, acá es x quinta, como dijo su compañero. ¿Qué tendríamos que hacer? Si hacemos una vez Ruffini, nos da grado 4. Otra vez, grado 3. Otra vez, grado 2. 3 veces Ruffini para llegar a grado 2 y después podemos aplicar la fórmula resolvente. Se puede hacer eso. Bien, pero en este caso no va a ser necesario porque fíjense que acá no tenemos término independiente. O sea, que el término independiente es 0, ¿sí? Como todos los términos tienen x, lo que podemos hacer es sacar factor común, ¿sí? Factor común es lo que tienen en común estos 3 términos, que es la letra x. Y vamos a elegir la que tiene el exponente más chico. ¿Por qué x cubo? Porque en x cuarta está, adentro de x cuarta está x cubo, ¿sí? Acá sería, en lugar de x cuarta, lo puedo pensar así, x cubo por x, porque los exponentes se suman. Entonces, x cubo está acá adentro. Y acá pasa lo mismo, en x quinta puedo pensarlo así, x cubo por x cuadrado. Entonces, x cubo aparece en este término y en este término. Entonces, lo que hacemos es sacar como factor común x cubo. ¿Cómo sacamos los términos que vamos a escribir dentro del paréntesis? Haciendo lo contrario, al revés que la propiedad distributiva. Entonces, cada uno de estos términos lo voy a dividir por x cubo, ¿sí? Entonces, fíjense, si a este término, que es x quinta, lo divido por x cubo, ¿sí? A ver, lo puedo pensar así. Lo escribo, a ver, x quinta lo voy a dividir por x cubo, ¿sí? ¿Qué pasa acá cuando tengo una división? Cuando tengo una división, los exponentes se restan. O bien, si yo lo veo como lo había desarmado acá, este x cubo y este x cubo se simplifica y me queda x cuadrado. Entonces, directamente, en realidad, lo que vamos a hacer es restar los exponentes cuando sacamos un factor común. A ver si no escribo tanto. Entonces, restamos los exponentes. X quinta dividido x cubo es x cuadrado. Bueno, acá 6 dividido 1 nos queda más 6. X elevado a ¿cuánto? X cuarta dividido x cubo, resto los exponentes, nos queda 1. O bien, si yo lo miro así, este y este se simplifica, me quedó la x sola. Y acá, 9, que nos queda como coeficiente, x cubo dividido x cubo, estos dos se simplifican y nos queda 9 solo. ¿Sí? Entonces, fíjense en que acá ahora nos queda una expresión de grado 2 y acá podemos o bien aplicar la regla de Ruffini o podemos usar la fórmula resolvente. ¿Y cuáles son las raíces? Porque este polinomio tiene 5 raíces. 2 las encontramos acá, ¿sí? Y las otras 3 están acá, ¿sí? Es una raíz triple, porque está 3 veces, porque el exponente es 3. ¿Y cuál es la raíz? ¿Qué número tengo que reemplazar acá para que toda la cuenta me dé 0? Acá tendría que ser 0, porque 0 al cubo es 0, y 0
por cualquier número me va a dar 0. Entonces tenemos una raíz triple en 0, ¿sí? Podríamos haber aplicado Ruffini 3 veces hasta llegar a esta expresión, pero no iba a ser necesario. Cuando pasa esto, que no tenemos el término independiente, lo que hacemos es sacar ese factor común, ¿sí? Llegar a esta expresión y después acá podemos usar la fórmula resolvente o también podríamos aplicar Ruffini. Pero eso pasa porque acá teníamos la x de menor grado, era x cubo. Pero si hubiéramos tenido, por ejemplo, más 4x cuadrado más 5x más 8, ahí sí teníamos que sí o sí encontrar 3 raíces con Ruffini y después aplicar la fórmula resolvente. Profe, Sí. ¿puede explicar de vuelta lo del 0 que puso ahí al final? En este caso, acá encontramos 2 de las raíces. Las otras 3 raíces que nos faltan están acá. Entonces, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en este caso, ¿qué número tengo que escribir acá para que esta cuenta me dé 0? Tengo que poner acá el opuesto, ¿sí? Porque estoy pensando eso, ¿qué número tengo que poner en esta x para que esta cuenta me dé 0? Entonces, ¿qué número tengo que poner acá para que esta cuenta me dé 0? 0 es la única opción, porque 0 al cubo es 0. Si yo pongo 1, pongo 2, pongo 3, no me va a dar 0. ¿Sí? Siempre va a ser Entonces, 0 entonces. claro, sí, siempre va a ser 0 cuando sacamos ese factor común. Ok, gracias. ¿Ah? Sí, en el punto 2, como nos pide que calculemos las imágenes, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es reemplazar a la x por el número que nos está pidiendo ese valor que está dentro del paréntesis. Por ejemplo, si tenemos... ¿Puede hacer el D, profe, del punto 2? A mí ¿Sí? se me complicó ese también. El D, El D del punto 2 que dice gx igual a x menos 4 sobre x al cuadrado más 5. bien, acá tenemos una función. ¿Qué lo hicimos el primer día de clase? A ver si se acuerdan. La modalidad de todos los encuentros está en el cronograma. César, sí, ahí vamos, después hacemos ahí leí el chat. 28, 6, 24. Bien, ahí vamos después con esos. Bien, a ver. Entonces, en este caso lo que nos pide es, por ejemplo, g de 5. ¿Qué voy a tener que hacer? Vamos a reemplazar a la g por 5. A la x por 5, perdón. 5 menos 4 sobre 5 al cuadrado más 5. Como nos pide que reemplacemos, como dice g de 5, reemplazo a la x por el número que dice acá. Entonces nos quedaría 1 sobre 30. Después, en el otro, aparece 3x. ¿Qué pasa en este caso? No voy a reemplazar por un número, sino que voy a reemplazarlo por una expresión. Entonces, ¿qué hago? En lugar de x, pongo 3x. En lugar de x, pongo 3x. ¿Qué va a pasar en este caso? No voy a llegar a un número, porque como estoy reemplazando por una expresión, ¿sí? Voy a llegar a otra expresión, no voy a llegar a un número. Lo dejamos expresado de esta manera. Y cuando pide g de x más h, es similar, porque en lugar de x, tengo que poner x más h menos 4. Y acá en lugar de x, voy a poner x más h al cuadrado más 5. Lo mismo, voy a llegar a una expresión porque estoy reemplazando la x por otra expresión, 3x o x más h. ¿Sí? Lo mismo que en el f, donde hay que reemplazar por x más 1, lo mismo. Reemplazamos acá por x más 1 en la función y vamos a tener otra expresión de esa función. Y si es reemplazar por un número,
Simplemente reemplazamos. ¿No se resuelve Eh, entonces, profe? No, El no porque X. no tenemos el valor para reemplazar. Bien. A ver, ahí estoy viendo lo del chat. Vamos con el 28C, que preguntó César. A ver, 28C. En el 28. 28C. El que hicimos. Capaz que lo había hecho y no lo había visto en el chat. Bien. Ahora, 24. Ejercicio 24. Bien, que está en la página 30. El punto 36. Bien, vamos con el 24. En el ejercicio 24, ¿sí? Nos dan diferentes opciones. Bien, después vamos con el 36 y después con el 22, ¿sí? Ahí voy viendo en el orden que me van preguntando. Bien, en el ejercicio 24 nos pide que escribamos la ecuación polinómica de la parábola que cumple con cada una de las siguientes condiciones. Entonces, hay 4 ítems. Tengo que escribir la ecuación que corresponde a cada función. ¿Sí? Entonces, me tengo que fijar cuáles son los datos que me está dando. ¿Sí? Entonces, ahí ya me está diciendo que es una parábola el gráfico. Y entonces estamos hablando de una función cuadrática. La función cuadrática la podemos expresar de forma polinómica, canónica o factorizada. Dependiendo los datos que tengamos, voy a escribir una expresión. A ver, por ejemplo, en el primero dice, el vértice es B, 0 menos 1, y las raíces se encuentran a 2 unidades del eje de simetría. Bien, a ver, me voy a ubicar en el plano para poder interpretar esto. Dice que el vértice es 0 menos 1. 0 menos 1. Acá tengo el vértice. ¿Qué quiere decir? Si acá tengo el vértice, por acá está pasando el eje de simetría. Y dice que las raíces se encuentran a 2 unidades del eje de simetría. Entonces, del eje de simetría hacia la tengo una, hacia la derecha tengo la otra raíz. Entonces, hacia la derecha a 2 unidades tengo una raíz y hacia la izquierda a 2 unidades tengo la segunda raíz. Entonces, tengo que escribir la ecuación de esa función. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo puedo pensar acá? A ver, ¿cómo lo podemos pensar? Porque yo puedo mirar como dato que tenemos el vértice y después puedo elegir un punto. O puedo pensar que tengo las dos raíces, ¿sí? Y puedo escribir la expresión factorizada. Bueno, a ver, de forma general, vamos a trabajar con las dos raíces, ¿sí? Por tomar las raíces. De forma factorizada, la expresión de la función cuadrática es a por x menos x1 por x menos x1 y x2 son las dos raíces. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar el valor de la... Bien, el valor de las raíces. Una de las raíces es menos 2, entonces menos 2 es una raíz, la otra raíz es 2. ¿Sí? Reemplazo. Fíjense que acá dice menos, así que voy a poner otro menos. Ese menos menos después se va a transformar en una suma. Y acá dice x menos 2. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Voy a transformar este menos menos en más 2. ¿Sí? Porque igual que hicimos recién, si yo sé que las raíces son 2 y menos 2, para escribirlo de forma factorizada tengo que poner el opuesto. Si la raíz es menos 2, pongo más 2. Si la raíz es 2, pongo menos 2. ¿Sí? O al revés, no importa eso. Bien, pero ¿qué está pasando? Me está faltando el valor de A. Porque en que tenga estas dos raíces tenemos infinitas parábolas, ¿sí? Pero además que pase por este punto, o sea, por este vértice va a haber una sola. Esta forma de pensar me sirve si yo tuviera las dos raíces y un punto cualquiera del gráfico, ¿sí? Justo este punto cualquiera es el vértice, ¿sí? Pero tomémoslo como si fuera un punto cualquiera. ¿Qué pasa? Este punto tiene coordenada de x 0, ¿sí? Y coordenada de y menos 1. ¿Qué nos queda como incógnita? El valor de A. Así que tenemos que resolver esto, ¿sí?
Menos 1 es igual a por 0 más 2, 2, 0 menos 2, menos 2. Entonces sería menos 1 es igual a por, resolvemos acá, menos 4 después lo pasamos dividiendo, pero lo voy a escribir de esta manera, menos 1 dividido menos 4, así que el valor de A es 1/4. ¿Sí? Entonces, acá puedo escribir la expresión factorizada, ¿sí? Que es y igual, vamos de forma general, el valor de A, que es 1/4 por x más 2 por x menos 2. Acá escribí la ecuación de esta función que cumple con esa condición, que tenga vértice en el punto menos 1, 0 menos 1 y que tenga esas dos raíces. ¿Sí? Pero me pide la expresión polinómica. Entonces, para la expresión polinómica, vamos a tener que hacer toda la distributiva. ¿Sí? A ver, ahora lo hacemos eso. Pero en este ejercicio, por ejemplo, en el ítem B, nos dice, bueno, eso vamos a hacerlo con el vértice. En el ítem C dice, las raíces son menos 2 y 4, y la ordenada del origen es menos 8. Bueno, el procedimiento es prácticamente igual, porque nos da como dato las raíces menos 2, 4, y la ordenada al origen es menos 8. ¿Qué quiere decir? Que pasa por el punto, cuando x es 0, justo acá coincide, la ordenada es menos 8. Se plantea igual, ¿sí? Y después en el ítem D dice, las raíces son menos 6, 0, lo mismo. Tomo menos 6, tomo 0 como raíz, y el vértice tiene a 4 como ordenada al origen. Bueno, si el vértice tiene como ordenada al origen 4, el valor de y es 4, y podemos averiguar x del vértice porque es el punto medio entre las dos raíces. Planteamos igual y vamos a llegar al valor de A. ¿Sí? Son todos esos son parecidos. A ver, ¿cómo pasamos? Después hacemos el B, porque en el B hay que expresarlo de forma canónica. Bien. Profe, ¿en qué le expresó usted? En Factorizada. la factorizada, está bien. Bien, como dice César, acá tenemos que aplicar la propiedad distributiva. ¿Cómo vamos a aplicar la propiedad distributiva? Podemos hacer este por estos dos y el resultado por estos dos, o podemos trabajar la distributiva con estos dos paréntesis y después lo multiplicamos por 1/4. Es lo mismo. A ver, hago la distributiva. Vamos a empezar con 1/4 por x más 2. Entonces sería 1/4 por x, 1/4 x. Más 1/4 por 2 es 1/2. Ahora esto lo multiplico por x menos 2. Y acá aplicamos otra vez la distributiva. 1/4 de x por x es 1/4 de x al cuadrado. 1/4 de x por menos 2 es menos 1/2 x. Ahora vamos con este. 1/2 de x por x es más 1/2 x. Y 1/2 de x por menos 2, ¿sí? Es menos 1. Entonces, agrupamos estos dos que nos quedaron con el término x, ¿no? Entonces acá tenemos 1/4 de x cuadrado, y acá justo fíjense, menos 1/2 más 1/2 es 0. Estos dos términos se cancelan. Menos 1, ¿sí? Entonces ahí tenemos la expresión polinómica de esta función, ¿sí? Ahora pensamos el otro donde tenemos como dato el vértice. Porque en la expresión, en el ítem B, dice, el vértice, este también lo podríamos haber pensado como vamos a pensar el B. El vértice es el punto 1, 0 y el punto menos 2, 18 pertenece a la parábola. Bueno, ahí lo que me está dando como dato es el vértice. Entonces, si yo tengo como dato el vértice, puedo expresarlo de forma canónica. Entonces, ¿cómo expreso de forma canónica? De forma general es y igual a x menos x del vértice al cuadrado más y del vértice. Lo que nos da como dato es que el vértice es el punto 1, 0. O sea, que x es 1, y es 0. ¿Sí? Bien. ¿Qué va a pasar acá?
Me está faltando el valor de A para poder escribir la ecuación. Entonces, claro, usamos la canónica y pasa por el punto menos 2, 18 y despejamos A. Perfecto. Entonces, cuando X es menos 2, Y es 18. Bien. Entonces reemplazamos. Es similar al anterior, lo que pasa es que acá está expresado de forma canónica, nada más. Pero para que veamos cómo expresamos de forma canónica. Este más 0 no hace falta ponerlo, así que lo dejamos ahí. Bueno, resolvemos acá. Sería 18 es igual a A por menos 2 menos 1 es menos 3 al cuadrado. Resolvemos acá, nos quedaría A por menos 3 al cuadrado, 9. Y ahora despejamos. Si acá hubiéramos tenido un número, este lo pasamos restando y después este lo pasamos dividiendo. Entonces sería 18 dividido 9. Nos da 2. El valor de A es 2. ¿Cuál es la expresión? Bien, César ahí. ¿Cuál es la expresión de la función? Sería y igual 2 por x menos 1 al cuadrado más 0. Pero poner más 0 no tiene sentido. Así que acá ya tenemos la expresión canónica de la función cuadrática. Y si nos fijamos, también sería la expresión factorizada. Porque que esto esté elevado al cuadrado quiere decir que se multiplica 2 veces. ¿Sí? Entonces podría ver las dos raíces. Bueno, vamos a pasar a la expresión polinómica. Para expresar esto de forma polinómica, primero hay que resolver esta potencia. ¿Sí? Está elevado al cuadrado. Si alguien se acuerda cómo es cuadrado un binomio, lo aplica. Y si no, lo que les decía, esto que está elevado al cuadrado quiere decir que se multiplica 2 veces. ¿Sí? Entonces, si yo lo miro así, como es el producto, también podría pensar que está expresado de forma factorizada y aplico distributiva otra vez, como dice César. ¿Sí? Acá hacemos la distributiva. ¿Sí? Hace un rato yo hice 2 por x, hice así, y hacer esta parte. Sería, bajo el 2 y multiplico x por x, x cuadrado. X por menos 1, menos x. Menos 1 por x, menos 1 por menos 1, más 1. ¿Qué nos queda? Estos dos los agrupamos. X cuadrado menos 2x más 1. Y yo hace un rato les nombré cuadrado de un binomio. Cuadrado de un binomio. Cuando aplicamos el cuadrado de un binomio es el primer término al cuadrado. Este término cuadrado. El segundo término al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es más 1. Y el doble producto por este por este. 2 por menos 1 por x es menos 2x. Entonces me ahorraría esta parte de acá. Pero si no, hacemos la distributiva. Bueno, otra vez distributiva acá sí la voy a tener que hacer, sería 2 por x sería 2x cuadrado, 2 por menos 2 menos 4x, 2 por 1, 2. Ahí pasamos a la expresión polinómica, la función que está expresada de forma canónica. A ver, ¿cuál otro me habían preguntado? Esperen que vuelvo. Ejercicio 36 de función homográfica. Después vamos al 22. Bien. 36, a ver. En el ejercicio 36, que es de función homográfica, dice, escribir la fórmula de una función racional con asíntota vertical en 2 y asíntota horizontal en 3, ordenada al origen en menos 2. Entonces, yo tengo que escribir una ecuación que cumpla todas esas condiciones. Bien. A ver, bueno, para esto tenemos que recordar cómo encontramos la asíntota horizontal en una función homográfica y cómo encontramos una asíntota vertical en la función homográfica. Ahí dice función racional, pero es de la función homográfica. Los datos que tenemos es asíntota vertical en x igual 2, asíntota horizontal en
y igual 3, ordenada al origen, el punto 0 menos 2. Dice ordenada al origen menos 2, pero sabemos que es el punto 0 menos 2. Bueno, entonces, para empezar, si quiero que tenga asíntota vertical en 2, ¿sí? ¿Qué tenía que pasar? Que cuando a la x la reemplazábamos por 2, el denominador nos tenía que dar 0, ¿sí? Porque era ese valor que excluíamos de la función, ¿sí? Entonces, si nosotros necesitamos que la asíntota vertical sea 2, ¿sí? Puedo decir que en esta función, el denominador, ¿sí? Yo tengo que escribir alguna expresión de forma tal que cuando x vale 2, me dé 0. Entonces puedo poner, vamos a hacerlo fácil, x menos 2. Si yo ahí reemplazo por 2, eso me va a dar 0. También que pude haber puesto 2x menos 4, ¿sí? Yo pongo 2x menos 4. Si reemplazo por 2, también me da 0. Podría haber puesto 6x menos 12. Si yo reemplazo por 2, también me da 0. Podría haber puesto menos x más 2. Si reemplazo por 2, también me da 0. Cualquier expresión que sea que cuando le reemplacemos a la x por 2 nos dé 0. ¿Sí? Ahí pongo esa si es más fácil. Y nos dice que la asíntota horizontal tiene que ser 3. Para encontrar la asíntota horizontal teníamos que considerar la división de los coeficientes principales. Entonces, si yo ya voy a dejar que acá este coeficiente es 1, el coeficiente de arriba tiene que ser 3, 3x, porque la división de estos coeficientes principales es la asíntota horizontal. Si yo hubiera puesto, por ejemplo, dijimos 2x menos 4, al número que yo le pongo acá, cuando lo divida por 2, me tiene que dar 3. Entonces, acá tendría que haber puesto, por ejemplo, 6. ¿Sí? Tendría que haber puesto 6. Otro número no. ¿Sí? Porque así la división nos da 3. Bien. Lo dejo ahí con 3x, así es más fácil. ¿Qué pasa acá? Lo que nos está diciendo es que tiene que tener ordenada al origen menos 2. ¿Qué quiere decir? Que cuando x toma el valor 0, y tiene que dar menos 2. Entonces, ¿qué me está faltando acá? Me falta escribir el número que va acá. Entonces, no sé, le pongo más b, porque es el que nosotros tenemos que encontrar. Cualquier valor que yo dé para b, para esta función, va a tener asíntota vertical en 2 y asíntota horizontal en 3. ¿Sí? Pero que pase por este punto vamos a tener una sola. Entonces es parecido a lo que estuvimos haciendo antes. Reemplazo cuando x toma el valor 0, ¿sí? Y nos tiene que dar menos 2. Entonces acá menos 2. ¿Sí? Y ahora resuelvo esa ecuación. Fíjense que acá sería menos 2 más 3 por 0, 0, así que se anula, y acá me queda b sobre menos 2. ¿Sí? Y este menos 2 lo voy a pasar multiplicando. Menos 2 por menos 2, o sea que esto nos da 4. El valor del ordenal, el valor de b sería 4. Entonces, ¿cuál es la función? Sería f de x igual a 3x más 4 sobre x menos 2. ¿Sí? Como reemplazaba la x por 0, estos dos se iban a anular. Entonces, la división de estos dos términos iba a ser la ordenada al origen, o sea, menos 2. Entonces yo podría haber pensado, ¿qué número dividido menos 2 me da menos 2? 4 positivo. Y si no, lo planteo de esta manera y llegamos a que es 4. ¿Sí? Acá tenemos una ecuación, ¿sí?, de una función homográfica que tiene asíntota vertical en 2,
asíntota horizontal 3 y tiene esta ordenada al origen. Pero hay otras posibilidades, ¿sí? Esta es una, pero tenemos otras posibilidades. Después, había que graficar. Entonces, para graficar, recuerden que ¿qué necesitamos? La asíntota vertical, la asíntota horizontal, la ordenada al origen, y necesitaríamos la raíz, ¿sí? Vamos a buscar la raíz. Para encontrar la raíz, ¿qué vamos a hacer? Igualamos a 0. Igualo a 0 la función. Y despejamos, ¿sí? Despejamos x. El denominador lo vamos a pasar multiplicando y nos queda esta expresión. Y de acá despejamos. El 4 lo pasamos restando y después el 3 dividiendo. Entonces nos queda menos 4 tercios. Esa va a ser la raíz, ¿sí? Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es graficar. Vamos a marcar las dos asíntotas y vamos a marcar la ordenada y la raíz. A ver, borro esa parte. Total, lo que necesitamos lo tengo acá. Bien. Bien. Marcamos la escala. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2. Sobre el eje Y, 1, 2, 3, 4. Y sobre, menos 1, menos 2, menos 3. Bien, marcamos las asíntotas. Primero, asíntota vertical en 2. Vertical en 2. Asíntota horizontal en 3. Después, ordenar origen, menos 2. Y la raíz, menos 4 tercios. Si lo pasamos a decimales, menos 1,3. Tenemos acá. Entonces, el gráfico de la función homográfica, ¿sí? Son las dos ramas del hipérbole. Entonces, unimos estos dos puntos, me acerco a la asíntota y acá va a pasar lo mismo, me acerco a la asíntota. ¿Sí? Bueno, acá cuando yo lo extienda un poquito más allá, se va a acercar más a la asíntota. Si tengo esta rama a este lado, la otra rama recuerden que está en este sector. Entonces, también de forma aproximada trazamos la otra rama. ¿Sí? Sin tener que armar la tabla de valores, ¿sí? Acá lo importante es que podamos identificar si tengo una rama en este sector, la otra rama en este sector. Obviamente que o sea que teníamos diferentes alternativas acá, ¿sí? Pero el gráfico, pero todas estas funciones nos iban a servir porque iban a cumplir con esa condición. A ver, sigo mirando. Ejercicio 20. El ejercicio 1. En el ejercicio 1, lo que tenemos, hay que escribir cuál es el dominio de la función. Entonces, para eso hay que fijarse qué tipo de función tenemos, ¿sí? En ese caso, en el ejercicio H, la función es una función, a ver, voy a borrar esta parte. Es la función g con variable y, que es 4 sobre i al cuadrado más i. Entonces, acá tenemos una función racional, parecida a lo que estuvimos trabajando recién, ¿sí? ¿Qué pasa acá? La restricción para este dominio va a ser los valores que hacen 0 el denominador. Por ejemplo, en esta función, el dominio
son todos los reales menos la asíntota vertical, que es el 2, porque es el valor que hace 0 el denominador. Bueno, acá es lo mismo. Tengo que fijarme para qué valor o valores nos da 0 el denominador. Entonces, en este caso, como es una expresión de grado 2, ¿sí? Vamos a tener que aplicar la fórmula resolvente para sacar cuáles son esos dos valores que hacen 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, el dominio van a ser todos los reales menos los dos valores que hacen 0 el denominador. ¿Qué podemos hacer acá? Aplicamos la fórmula resolvente, o como hicimos recién, podemos sacar factor común y. Y al cuadrado dividido y es y dividido y es 1. Entonces, ¿cuáles son los valores que hacen 0 en este caso? Bueno, acá va a ser menos 1, porque menos 1 más 1 me da 0, y como pensamos el anterior, para que esto nos dé 0, este tiene que ser 0. Entonces, los valores que hacen 0, el denominador, son 0 y menos 1. Entonces, esos son los valores que vamos a tener que excluir de los reales, ¿sí? Entonces, en eso es donde tenemos que definir cuál es el dominio. Tengo que identificar, primero, qué tipo de función es, ¿sí? Y qué restricción hay que hacer. En este caso, como es una función racional, el denominador no puede ser 0, entonces tenemos que buscar las raíces del denominador, parecido al ejercicio que hicimos recién de la función homográfica. Muchas gracias. A ver, después, me preguntaron, ejercicio 6 y 7, ¿cómo calculamos la pendiente de una recta? Bueno, en el ejercicio 6 tenemos las ecuaciones de las funciones, y lo que vamos a tener que hacer ahí es expresarlo de forma general la función lineal, ¿sí? O sea que nos quede expresado como y igual mx más b, porque m es la pendiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo la expresión 2y igual a 4x más 12, yo tengo que llegar a esta expresión, mx más b. Entonces, lo que tengo que hacer es despejar la y. Tengo que dejar y sola. El 2 que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. Aplicamos la distributiva y nos va a quedar 2x más 6. Entonces, la pendiente de esa recta es 2. ¿Sí? Y en el 7, donde dice que tenemos que encontrar la ecuación de la recta, ¿qué necesitamos primero? Saber cuál es la pendiente y después saber cuál es la ordenada al origen. En este caso nos da, este también lo hicimos, ahora que me acuerdo, también lo hicimos el ejercicio 7. Tenemos que encontrar la ecuación de la recta que pasa por puntos A y B. Entonces, primero, a ver, no lo voy a volver a hacer porque ya lo hicimos, ¿sí? Lo hicimos en la clase. M lo íbamos a sacar calculando I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Una vez que teníamos el valor de M, reemplazábamos, tomábamos las coordenadas de uno de los puntos, parecido a lo que hicimos recién con la función cuadrática. Si sé que tiene esta pendiente y pasa por determinado punto, reemplazo la coordenada de X, la coordenada de Y, y me va a quedar como incógnita B. Y de ahí despejamos. ¿Sí? Ese lo habíamos hecho el primer día. A ver. Bien, perfecto. A ver, David, que ahí es I menos I. En la anterior queda I menos 1, porque al dividir Y por Y nos queda 1, ¿sí? Ahí le restamos un grado, ¿sí? Bueno, a ver, ahí no veo que hayan escrito más en el chat. A ver, ¿alguna otra consulta de otro ejercicio? A ver, alguno que estuvieron haciendo, que no salió. A ver, los leo, los escucho, a ver si quieren. Ahí está acá. ¿Cuál podemos hacer? Díganme a ver cuál intentaron hacer, que no salió. Más o menos son todos parecidos.
A ver, una aclaración. Porque no me acuerdo si fue ustedes que me preguntaron del ejercicio 16. En el ejercicio 16, a ver, esperen que comparto. Perfecto, César. A ver, les muestro algo. No me acuerdo si fue que a ustedes se los dije, se lo dije en la otra comisión, del ejercicio 16, que me habían preguntado y les hice una aclaración. Porque en el ejercicio 16, fíjense en que dice, hallar la ecuación de la perpendicular, bueno, y con los datos que nos da acá. Y se sabe que pasa por el punto 4 menos 1. ¿Qué pasa? Es para sacar, necesito la perpendicular de esta recta, necesito primero saber cuál es la pendiente de la recta R. Pero con la información que da acá, el gráfico no alcanza, ¿sí? Entonces, porque falta acá el valor de la ordenada del origen. Y creo que les había dicho, pues, más o menos por la distancia podría ser que la ordenada del origen sea menos 2. Entonces la recta R tiene como pendiente, fíjense que acá son 4, 6 unidades hacia abajo y 3 hacia la derecha, ¿sí? Cuando vayan a trabajar con este, pongan que este punto es menos 2. Así pueden sacar la pendiente de la recta R y después pueden sacar la perpendicular que pasa por el punto 4 menos 1. Porque si no falta un dato acá, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso, tomar acá el valor menos 2 aproximadamente sería casi esa distancia, ¿sí? Bien. ¿Puede pasar Bueno, de que haya datos que estén en el gráfico y que no estén descritos así analíticamente? O sea, cuando nos dan el sí, ejercicio a nosotros. claro, puede ser, por ejemplo, acá, en realidad de la recta R, no, en el enunciado no tenemos ningún dato, lo tenemos que ver en el gráfico, ¿sí? Pero además justo en este gráfico pasa de que está faltando un dato. Entonces por eso les digo, acá tomen como que este valor es menos 2, ¿sí? Así lo pueden resolver, si no, no lo podrían resolver porque no tenemos ese valor, ¿sí? A ver, estoy leyendo lo del chat. Siendo la recta que pasa por el punto 3, 7 y cuya ordenada del origen es 1, indicar la recta paralela que pasa por el punto 0 menos 3. Bueno, acá, en este, primero, voy a tener que saber a qué recta se refiere. Esa recta que pasa por el punto 3, 7 y tiene ordenada el origen 1. Entonces, ahí nos está dando la información de de 2 puntos de la recta, ¿sí? Por ejemplo, dejo eso porque ahí nos va a servir para la ecuación. Dice que pasa por el punto 3, 7 y la ordenada del origen es 1, o sea, que pasa por el punto 0, 1. Entonces, yo puedo calcular la ecuación de la recta que pasa por estos 2 puntos, ¿sí? Y después puedo encontrar la recta paralela. Entonces, en realidad, la ecuación de la recta que pasa por estos 2 puntos no la pide. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Una recta que sea paralela. Y para que sea paralela, ¿sí? Esto, por ejemplo, sería una recta A, yo tengo que encontrar una recta B paralela. Para que estas dos rectas, recta A y recta B, sean paralelas, tienen que tener la misma pendiente. Entonces, solamente vamos a averiguar la pendiente de la recta A, ¿sí? Llamé A por llamarla A. Entonces, ¿cómo encuentro la pendiente? Como hicimos recién con esa fórmula. I2 menos I1 sobre x2 menos x1. I2 menos I1, x2 menos x1. O al revés, no importa ahí el orden. Bien, entonces, ¿la pendiente cuál sería? 1 menos 7 es menos 6 sobre menos 3, entonces la pendiente, negativo, negativo, nos va a quedar positivo, 6 dividido 3, 2. La pendiente es 2. Entonces, la recta que tiene que ser paralela tiene que tener la misma pendiente, ¿sí? ¿Y qué dice? Que esta recta, que es paralela, pasa por el punto 0 menos 3. No, sí, 0 menos 3. Bien. ¿Qué quiere decir que pasa por el punto 0 menos 3?
que la ordenada al origen es menos 3. Entonces ya puedo escribir la ecuación, ¿sí? Entonces, parto de acá. M, sé que va a tener que ser 2 porque quiero que sea paralela, ¿sí? Y como dice que tiene que pasar por el punto 0 menos 3, me está diciendo que la ordenada al origen es menos 3. Entonces el valor de B es menos 3. Ya tenemos la recta que es paralela a la recta que pasa por estos dos puntos. ¿Sí? Acá en este caso, a ver si escucho. No, le iba a preguntar, profe. En el caso de que esta no nos diera la ordenada de origen, que sea 0 menos 3, y nos diera, sea 5 sí. menos 3, igual podríamos usar el valor de menos 3, porque sería una recta paralela, digamos, sin importar el punto de Sí, origen. claro, lo que pasa es que la ordenada al origen va a ser otra. O sea, por ejemplo. No, pero igualmente, aunque la ordenada del origen sea otra, sigue siendo una recta que es paralela a la otra, ¿no? Sí. Eso sí. Está bien. Sí. Vamos a suponer que no decía que pasa por el punto 0 menos 3 y decíamos que era la ordenada al origen. Obviamente que cualquier recta que tenga pendiente 2 va a ser paralela. Vamos a suponer que decía esto, pasa por el punto 5 menos 3. Entonces, ¿qué pasa? Si me dice que pasa por el punto 5 menos 3, ya está, la ordenada al origen no es menos 3, es otro número, es lo que voy a tener que averiguar. Ajá. Y ahora reemplazamos, por ejemplo, cuando x es 5, y es menos 3. Y ahora resolvemos esta ecuación, ¿sí? Sería menos 3 es igual a 10 más b, este lo pasamos restando, menos 3 menos 10 es igual a b, entonces menos 13 es igual a b, ¿sí? Entonces, la recta paralela a esa primera es 2x menos 13, pero esta recta pasa por el punto 5 menos 3. Después, otra recta paralela, es la que habíamos escrito al principio, 2x menos 3, que es la que pasa por el punto 0 menos 3, ¿sí? Acá porque justo dio como dato la ordenada al origen, pero si me da otro punto, lo averiguamos así. Claro, perfecto. Profe, una consulta. ¿De dónde salieron los datos 0.1? O sea, el dato teníamos 3,7, pero el 0,1. Porque dice que es la ordenada al origen. Entonces, si es la ordenada al origen, es el punto 0,1. Ah, ok, perfecto, gracias. Por eso, cuando después da la información que es el punto 0 menos 3, sabemos que la ordenada al origen es menos 3. ¿No? Bueno, seguimos con dudas, consultas que tengan, ¿sí? Queda un ratito todavía, así que sigo escuchando, leyendo las consultas. ¿Parte? Bueno, ¿hay más dudas, más consultas? Bueno, a ver. Mientras, a ver si alguno me pregunta algo más. Les recuerdo, entonces, martes que viene no tenemos clase, feriado, así que aprovechen para practicar, ir resolviendo y si van apareciendo dudas, consultas, ¿sí? Escriban en el foro, ¿sí? Y en estos días, cuando lo vaya viendo, voy respondiendo. Algunos compañeros de ustedes estuvieron escribiendo, entonces miren, capaz que justo surge una misma duda y se pueden sacar la duda leyendo lo que le responde a sus compañeros, ¿sí? Así que utilicemos el foro. Sí, Lucas, escucho. Profe, una consulta. Hay dos fechas para los parciales. Son presenciales, ¿no? Sí, los parciales son presenciales. Sí. Puede O ser sea, que esas fechas sean, o sea, que no caigan día martes. no, siempre es día martes. Lo que pasa es que en el cronograma está puesto de lunes a viernes. Ustedes se tienen que fijar el día que les corresponde, el día martes. A ver, si mal no, porque ahora no tengo, a ver si tengo acá el cronograma. Porque en el cronograma no aparece la fecha del día martes porque está puesto por semanas, porque está para todas las comisiones.
A ver, esperen que ahí miro bien el cronograma, así no hago lío con las fechas. Igual no queda mucho, así que... nosotros tenemos, bueno... ay, esperen que les muestro. Nosotros tenemos, entonces... Les muestro... Claro, estas dos fechas, en realidad, es la semana que va del 11 de marzo al 15 de marzo. Por ejemplo, hoy estamos en la tercera fecha, del 25 de marzo al 29 de marzo. Hoy es 26. ¿Sí? Así que nosotros tenemos, no es que son estos, el 25 y el 29 los parciales. Nosotros el parcial lo tenemos el martes. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros esta clase justo tenemos el feriado. Esta clase es la de trigonometría. Esta es la clase de consultas y esta clase va a ser el examen, que va a ser el 23 de abril, ¿sí? Martes a las 18 horas. No se modifica el día ni el horario, ¿sí? Porque, no, primero que ustedes son capaz que tienen que cursar otra materia, ¿sí? Pero no, eso no se modifica. Lo que pasa es que está puesto así porque es por semana, ¿sí? A tal fecha. Nosotros justo nos toca el 23 de abril. La clase que le sigue al parcial, al primer parcial, ¿también se hace la devolución de exámenes o...? Sí, por eso es presencial. Entonces, la clase siguiente, que va a ser el 30 de abril, hago la devolución de los exámenes, miran los exámenes, me preguntan las dudas que tengan, le sacan foto al examen, obviamente ven la nota y demás. Si me quieren preguntar algo lo revisan y después seguimos con la clase. Me devuelven los exámenes y seguimos con la clase, ¿sí? Pero sí, ese día ya van a ver la nota y van a revisar los exámenes, ¿sí? Más que nada es que ustedes puedan ver el examen, porque la nota yo después la voy a subir al CIU y ustedes la van a ver. La cuestión es que ustedes puedan ver eh, si hay algo que corregir, que está bien, que está mal, más que nada por si no se tuvieran que rendir el recuperatorio o después para poder, si tuvieran que rendir el final, ¿sí? Entonces, por eso hacemos la siguiente clase presencial para que ustedes puedan ver los exámenes y ver las correcciones. Bueno, y en el segundo parcial pasa lo mismo, para nosotros es el 11 de junio, ¿sí? Y nosotros no tenemos más feriados, así que después ya venimos bien con las fechas. Igualmente, más allá que la próxima clase justo sea el feriado, trigonometría lo vemos bien en una clase, ¿sí? Por lo general, siempre lo termino dando en una clase porque se llega a ver bien, está puesto así para que alcancemos bien con el tema, pero con el tiempo, pero no se preocupen que vamos a llegar bien con una clase para ver trigonometría y después nos queda la clase de consulta. Y después ya no tenemos feriados, así que no vamos a tener inconvenientes con eso. Bien, bueno, a ver, bueno, ¿alguna otra consulta, alguna otra pregunta hasta acá? Bien, se puede hacer todos los ejercicios de funciones, todos. O sea, hasta la página 31, porque después en la página 32 empieza la sección de trigonometría. ¿Sí? Profe, el trabajo práctico, ¿cuándo habría que hacerlo? Porque hay un trabajo práctico, dijo usted, ¿no? Sí, están los trabajos en el aula, que aparecen, que están casi al último, donde dice trabajos prácticos. Los pueden hacer cuando quieran, ¿sí? Ahora, una vez que están practicando, lo pueden resolver o lo pueden resolver para practicar para el parcial. Total, se cierran al final del cuatrimestre, así que no se preocupen por eso. Cuando ustedes quieran practicar, lo hacen. Tienen 3 posibilidades para hacerlo, así que... Pero es parte de la nota eso, ¿no? Hay que hacerlo sí o sí. No es obligatorio. Ah, Es para pensé que era practicar. obligatorio. Ok. No. Y los problemas del módulo no están resueltos en ningún lado, ¿no? O sea, no el procedimiento, sino el número. No. No, ok. Sí, de las soluciones no está. Gracias.
¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces, a practicar, ¿sí? Y dudas que vayan surgiendo, porque ahora van a pasar 2 semanas hasta que nos veamos. Dudas que vayan surgiendo a medida que van resolviendo, utilicen el foro, ¿sí? Para consultar. No les digo que les voy a responder en el momento, pero cuando lo vea, les voy a responder. ¿Sí? Así que utilicen el foro para ver, para consultar dudas que tengan, hay ejercicios que nos salen, mandan la foto a ver cómo lo van resolviendo y vamos aclarando las dudas, ¿sí? Y la próxima clase, el 9 de abril, entonces empezamos a trabajar con trigonometría, que es el último tema para el primer parcial, ¿sí? Así que a practicar. Buena semana. Ya, buena semana. Chao, buena semana. La profe, gracias. Hasta luego. Chao, buenas noches, buena semana.